Ahora sí. Entonces vamos a dar inicio a la palabra del día de hoy, que va a estar basada en el libro de Hechos, y lo voy a también relacionar con un acontecimiento que estamos viendo en estos tiempos. Últimamente le hemos dado harto énfasis en lo que está pasando a nivel mundial, en el mundo político y a través de cómo se está materializando todo lo que hace años se hablaba como un tema de conspiración, pero ya no es conspiración, ya es un tema que es sabido, está a la luz pública y esto no es un secreto, ya que tiene que ver con esta nueva forma de gobierno, este nuevo orden, ¿no es cierto? O esta forma de nueva era que el mundo está entrando, ¿ya? No sé si ustedes han escuchado sobre el gran reseteo. El gran reseteo no quiere decir de que nuestras mentes van a ser reseteadas, ¿ya? Algunos incluso lo planteaban así. Algunos dicen que el mundo ya ha sufrido algunos reseteos, pero yo no voy a decir nada de eso porque no manejo esos temas y tampoco no sé si habrán sido verdad. Alguien me podrá decir, no, si es verdad, pero bueno, yo no tengo las pruebas ni tampoco me he metido en eso. Pero el tema es que ahora sí, usted puede averiguar por ahí sobre el gran reseteo y el reseteo va, ¿ya? Es verdadero. Pero como dije, no es un reseteo donde van a cambiar, no sé, pues, el orden del día, va a cambiar la configuración del cielo, no, usted va a seguir trabajando como cualquier otro día normal, ¿no es cierto? Va a poder hacer su vida como cualquier día normal. Va a cambiar, va a ser una nueva era, pero una nueva era ideológica. Tiene mucho que ver también sobre la cuarta revolución industrial, donde entra de lleno todo lo que es la inteligencia artificial, ¿no es cierto? La tecnología, ya, el 5G. Por eso es importante estar al tanto sobre digamos, la instalación del sistema 5G de Internet, porque va a permitir, con el ancho de banda, poder tener un mayor control de las cosas a través del Internet. Si su casa usted solamente se conecta con el Internet a través de su celular, ¿no es cierto? Y descarga una película y puede ver tele o puede ver Netflix, allí usted puede controlar su casa con el 5G completa, o sea, la luz, la, la seguridad de las puertas, ¿no es cierto? Todo, ¿ya? Ahora se puede hacer, pero es más complicado y es más caro. Después eso con el 5G, como va a haber una mayor ancho de banda, va a ser más fácil, ¿ya? Y más barato a la larga, porque las tecnologías cuando, claro, cuando comienzan son caras y malas, pero cuando con el tiempo se masifican son baratas y mejores, ¿ya? Entonces, eso es como un pequeño dato, pero el gran reseteo es una nueva configuración ideológica, una nueva configuración política y una nueva configuración digamos, en cuanto a la producción, en cuanto al trabajo, ¿ya? Ese es el gran reseteo, donde el sistema económico ya no va a ser el mismo, como lo conocemos ahora, como un sistema, se puede decirle, de mercado, libre mercado, capitalista, ¿no es cierto? No, aquí la inteligencia artificial va a tomar un rol importante, ¿ya? Porque el hombre siempre ha querido manejar la economía, siempre ha querido poder manejar una economía para evitar una crisis. O sea, eso es lo que quieren vender, en realidad, ¿ya? Entonces la inteligencia artificial va a tomar un rol importantísimo, ¿ya? La nueva forma de conectarse. La pandemia ha sido un verdadero experimento de ingeniería social, porque dígame si no es verdad que, y nosotros lo estamos haciendo ahora, de que como no podemos reunirnos en grandes grupos, tenemos que hacerlo de forma virtual. Bueno, de ahora en adelante eso va a ser muy normal, ¿ya? La forma de producir ya no va a ser como antes. Obviamente no van a haber más trabajos forzados, por ejemplo, ya cada vez la tecnología va a tomar un rol importante, los trabajos van a ser a través de las casas, porque muchos trabajos que son de oficina, por ejemplo, ya se están haciendo a través de las casas, el teletrabajo, entonces más adelante va a ser más normal eso, ¿ya? Y la inteligencia, como digo, la inteligencia artificial va a cobrar un rol importante y eh, también la nueva forma de gobierno va a ser importante. O sea, la ONU como ya tiene un rol donde ellos están por sobre cualquier nación, entonces lo que ellos dicen, la ley que ellos quieran implementar, se va a tener que ejecutar en todos los países, ¿ya? Obviamente Chile no va a desaparecer, Chile va a seguir siendo Chile con sus leyes de tránsito, ¿no es cierto? Con sus leyes internas, pero obviamente va a haber una lupa más grande sobre nosotros y sobre cualquier otro país del mundo, sobre cómo estamos manejando las cosas.
Pero el más importante, ¿ya? El más importante tiene que ver también sobre el tema ideológico, ¿ya? El ser humano y el cristianismo, como digamos, como la forma de pensar, ¿no es cierto? Como la forma ideal de cómo concebimos la vida, nuestras reglas de conducta, la moral y también la verdad, ¿ya? Porque el cristianismo lo que puede hacer, lo que logró por muchos siglos, es que ante cualquier cosa, ¿quién tenía la verdad? Eran, era la iglesia, por así decirlo, ¿ya? Claro, después eh, el cristianismo comienza a perder su rol desde, sobre todo en el siglo XX, comienza, digamos, a perder protagonismo debido a las distintas filosofías, ideologías, ¿no es cierto? El racionalismo también cobró mucha importancia, ¿ya? Entonces, el cientificismo también y otras formas de pensar. Entonces, comienza a perder protagonismo y comienza a ser cuestionado. De hecho, vivimos una época donde todo es cuestionado. Ya nadie tiene, digamos, la respuesta. ¿A quién podemos recurrir? La gente no recurre a la Biblia para responder preguntas trascendentales, lamentablemente. Y los colegios, las universidades, mucho menos, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay gente que cree en la ciencia, hay gente que cuestiona la ciencia, ¿ya? Hay gente que cree en cierto tipo de ideología y gente que cree en otro tipo de ideología, entonces hay como una especie digamos, de relativismo, ¿ya? Esa es la palabra. Vivimos cada día en un mundo más relativista con respecto a cómo concebir la verdad, ¿ya? Y también con respecto a la autopercepción que tenemos como ser humano. La ideología de género, más que un tema de poder eh, ser tolerante, ¿no es cierto?, con respecto la condición sexual de cada persona. Más bien viene a matar al ser humano como es en esencia, a matar la esencia del ser humano. Porque hay personas que se autoperciben como mujer, pero también hay personas que se autoperciben como un animal, ¿no es cierto? Y eso, esas noticias las hemos visto y parece bizarro, parece una broma, ¿ya? Pero es verdad, la ONU reconoce cien y tantos géneros, entonces eh, el cristianismo plantea una forma de ser humano, ¿no es cierto? Tal cual como Dios lo creó a imagen y semejanza, hombre y mujer, la familia conformada como hombre y mujer. Esta nueva forma de pensar viene a destruir, pero lo digo de verdad, sin exagerar, viene a destruir la familia como la Biblia lo enseña, ¿ya? Literalmente. ¿Por qué? Porque ya se mata la esencia del ser humano, la trascendencia que tiene como Sí, imagen y semejanza de Dios, ¿ya? Se mata la familia eh, hombre, mujer. ¿Por qué? Porque ahora se acepta, ¿ya? Se considera también eh, familia hombre con hombre, mujer con mujer, ¿no es cierto? Trans también, ¿no es cierto? La transexualidad también cobra una importancia tremenda. Y lo otro, que también está matando al ser humano, en esencia, como Dios lo creó, es ponerlo al nivel de un animal, ¿ya? Así como nosotros tenemos derechos, también se van a comenzar a conocer los derechos de los animales y se van a poner a la altura de importancia, igual que el ser humano. ¿Qué están haciendo ahí? Es rebajar el ser humano a un nivel de animal, ¿ya? Y el ecologismo, ¿ya? Que también es otra ideología que está tomando mucha fuerza a nivel mundial, porque, ¿y cómo lo presentan ellos? Es que el ser humano es el culpable de que se está matando la naturaleza. En parte es verdad, pero ¿cuál es el fin de ellos? ¿Cuál es la solución que lo promueven sin pero de la lengua? Es que hay que reducir la población. Y yo les quiero decir, hermanos, que a la larga, toda esta ideología que viene, que trae consigo el gran reseteo, es reducir la población. Ecologismo, ¿ya? Animalismo, eh, aborto, eutanasia e ideología de género son ideologías que vienen a destruir al ser humano para el control poblacional. No es nada más que eso, ¿ya? Y cuando tú reduces la población es más fácil controlarla porque tienes menos personas para a quien gobernar,
y es más difícil que te haga una revolución o una rebelión, ¿no es cierto? Y podría contarles más cosas sobre este tema, ya, yo igual estoy averiguando sobre este tema porque es lo que se nos viene, no es una conspiración, ya, porque esto se habla abiertamente sobre el gran reseteo. Ahora, vuelvo a la palabra, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver esto con el libro de los Hechos? ¿Ya? ¿Qué tiene que ver con el libro de los Hechos? Porque el libro de los Hechos fue la historia, como ya les dije en un comienzo, del inicio del cristianismo. Y a lo que quiero llegar es cómo confrontar el Evangelio, cómo confrontar nosotros como cristianos los tiempos que estamos viviendo, sacando un molde de lo que dice el libro de los Hechos. Porque les quiero decir de que el cristianismo, la fe, el tiempo de la gracia, va a terminar en estos tiempos de la misma forma que comenzó, como una persecución. Y no va a ser una persecución donde nos van a atrapar y nos van a cortar la cabeza o nos van a crucificar en la vía pública, ¿ya? La persecución va a ser ideológica. Con todas estas formas de pensar que yo ya le nombré, el cristianismo queda hecho polvo, ¿ya? Estas personas odian el cristianismo porque saben que él es el que le hace la guerra, de verdad le hace la guerra y es un muro que le impide avanzar con todo este tipo de ideología, ¿ya? Entonces, las iglesias tienen que reducirse a nada, ¿ya? Otra cosa es que también por mucho tiempo se ha querido infiltrar la iglesia, infectar la iglesia, ¿ya? Quitándole la autoridad a la palabra. Lamentablemente, aquí con algunos de los chiquillos hemos conversado este tema sobre distintos tipos de teología eh, que desde el siglo pasado comenzaron a surgir. Muchos tipos de teología han, lamentablemente, quizás con buenas intenciones con estas personas que lo promovieron, ¿ya? Pero se equivocaron y los resultados fueron fatales, le quitaron autoridad a la Biblia, ¿ya? Entonces, eso también ayudó lamentablemente a matar la autoridad del cristianismo, ¿ya? A rebajar el cristianismo a cualquier ideología mundana secular del diablo, ¿ya? Entonces, todo lo que está fuera de la palabra no es de Dios, así de simple. Entonces, la palabra para nosotros es Dios hablándole al ser humano, no el ser humano tratando de interpretar la palabra, o no, no es el ser humano tratando de entender a Dios, ¿ya? Es Dios poniéndole los lineamientos al ser humano. Y nosotros nos sometemos a lo que dice la palabra, porque la Biblia es la que contiene la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, ¿ya? Entonces, hay tres cosas que quiero compartirle a ustedes sobre el libro de los Hechos. Primero, primero que todo, tiene que ver con el poder del Espíritu Santo para poder predicar el Evangelio. Yo quiero tomarme un poco de lo que Víctor predicó la semana pasada sobre la predicación del Evangelio, ¿ya? De aquí les voy a compartir lo que dice la palabra. Es importante que nosotros como cristianos, a pesar de todas las condiciones que estamos, en las condiciones que estamos viviendo nuestro día a día, con pandemia, o mejor dicho, con pandemia, ¿ya? Con distanciamiento social, con imposibilidad de poder reunirse, el Evangelio y el Espíritu Santo sigue con la misma autoridad de siempre, ¿ya? No es una excusa la pandemia para impedir predicar el Evangelio. No necesitamos hacer tanta parafernalia, armar un escenario y poner luces y todas esas cosas para poder hacerlo. Basta hacerlo en el día a día. Yo sé que muchos lo hacen también, pero no tenemos que quedarnos también, porque también otros no, nos quedamos también, ¿no es cierto? Tenemos que predicar el Evangelio cuantas veces sea necesario, con las personas que sean necesarias, ¿ya? Estando presto para, para poder trabajar con las personas, para poder dar una voz de aliento, dar un mensaje de salvación y de arrepentimiento, para que, no, para que ponga a Dios a las personas que tienen que ser salvas, porque no le va a poner a una persona que necesita recibir a Cristo a las personas que no están ni ahí con predicar el Evangelio. Entonces va un tema de uno, ¿ya? Nosotros tenemos que decirle a Dios, Dios, estamos dispuestos a ser usados. Nosotros tenemos que decirle a nuestro Padre, Padre, ponme las personas que han de ser salvas, ¿ya? Dios no te va a forzar
a que tú prediques si tú no estás en disposición. Entonces, el llamado es que nosotros prediquemos el Evangelio, ¿ya? Y aquí voy a buscar la palabra. Entonces, Hechos capítulo 2, ¿ya? Versículo 1. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, lo voy a leer, ¿ya? No se preocupe si búsquelo de todas maneras, pero lo voy a leer. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas, como el fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu Santo les daba que hablasen. ¿Ya? Estas lenguas eh, son lenguas humanas, ¿ya? No son las lenguas que la iglesia pentecostal promueve o interpreta, que son lenguas angelicales, ¿no es cierto? No, aquí estamos hablando de idiomas humanos, ¿ya? Para que predicasen el Evangelio. Y aquí quiero poner énfasis al poder del Espíritu Santo. Recordemos que el poder del Espíritu Santo se manifiesta y llega a su máxima expresión no cuando hace una sanidad, sino cuando predica el Evangelio, ¿ya? El Espíritu Santo se manifiesta con mayor poder cuando predicamos el Evangelio, no cuando hacemos señales, ¿no es cierto? No como cuando vienen estos predicadores, ¿no es cierto? Que dicen, oye, voy a poner una línea acá, pasa por esta línea, hermano. Y cuando pasa esa línea de poder que puso esa persona, la persona empieza a temblar así, se cae al suelo y se revuelca. No, no, el Espíritu Santo no es un show, ¿ya? ¿Y eso para qué es? Para emocionar a las masas, para emocionar a aquellas personas que están dentro de la iglesia, religiosas, ¿ya? Eso es un show religioso. El Espíritu Santo no está para eso. El Espíritu Santo está para fortalecerte y está para darte las palabras para que predique el Evangelio. Y ya vamos a ir a ese tema también, aquí en el libro de Hechos. Pero yo les quiero decir de que, imagínense, el poder que tuvo el Espíritu Santo para dar palabra en otro idioma, o sea, nosotros que solamente hablamos español y con suerte dominamos un poquito otro idioma, como, no sé, pues el inglés, no sé qué otro idioma a ustedes les interesa aprender. A mí me interesa un poquito aprender inglés también porque el inglés está en, digamos, en toda área de nuestras vidas, ¿no es cierto? Pero el que no lo quiera aprender no lo aprende, ¿no? ¿Ya? Pues sigue viviendo su vida normal. Pero eh, el tema es que nosotros pudiendo hablar el español y estando rodeados de gente que habla nuestro mismo idioma, lo más bien el Espíritu Santo puede usar tu vida para hablar el Evangelio, ¿no es cierto? Para predicar el Evangelio. Entonces, vivimos tiempos donde predicar todavía es libre, pero el ataque todavía no es del Estado, todavía no hay una ley que te impide la libertad religiosa, pero sí el ataque ideológico, ¿ya? Sí te van a responder con eh, distintos tipos de ideologías que tratan al evangelio y al cristianismo como retrógrada, ¿ya? Y no tenemos que tener complejos cuando la gente nos ataque de retrógrada, ¿ya? Porque en realidad no es que seamos retrógradas, más bien los retrógradas son ellos, que quieren vivir una vida sin ley, ¿ya? Podemos ahondar en eso y sobre ese tema también, ¿ya? De estos tipos de filosofías que tratan el cristianismo como nada, lo desautorizan, ¿ya? Y qué tipos de ideologías que Satanás quiere implementar, ¿ya? Pero el tema es que el ataque es ideológico, pero no debemos acomplejarnos, como les digo, ni debemos tener temor a que nos traten de retrógrada, ¿ya? Porque no es que el evangelio haya pasado de moda, más bien las ideologías inmorales han corrido tanto la valla hacia la inmoralidad, hacia el satanismo, ¿ya? Que nosotros quedamos atrás, lamentablemente, ¿ya? Pero no es que
de verdad ha pasado de moda el cristianismo, ¿ya? O no tiene respuesta para poder atender los cuestionamientos que el ser humano se plantea hoy en día, ¿no es cierto? Porque está de moda cuestionar todo, ¿ya? Está de moda cuestionar todo. Pero no, no es que no tengamos respuesta, ¿ya? Sino que se ha corrido tanto la barrera ideológica que llegamos al punto donde lo que se llama bueno, lo que se llamaba, claro, se conocía como bueno, ahora es malo, y lo que llamamos como malo, lo que para nosotros es malo, pero es pecado, aquí en la Quebrada del Ají, ahora es bueno, ¿no es cierto? Por ejemplo, el poliamor, no sé si han conocido eso, el poliamor donde, bueno, las personas pueden vivir con una pareja al mismo tiempo con otra pareja, pero no es que están siendo infiel, sino es que se enamora de dos, tres personas al mismo tiempo y su pareja lo acepta porque, bueno, está bien, pues ¿quién dijo que era malo? ¿Ah? ¿Quién dice que es malo si una persona tiene la capacidad y puede enamorarse de distintas personas al mismo tiempo? Lo más triste es que hasta algunos, muy entre comillas, cristianos también lo validan. ¿Sabían eso? ¿Mm? Entonces, claro, con este tipo de ideología, ¿no es cierto?, liberales que se ponen a tono con los nuevos tiempos, tiempos de inmoralidad, entonces quieren interpretar la Biblia conforme a los nuevos tiempos, ¿ya? Y te sacan textos fuera de contexto y todo eso. El tema es que, para que usted vea que lo que nosotros llamamos malo, para ellos es bueno. Entonces la barrera ideológica, como les digo, el ataque ahora es ideológico más que la fuerza y la persecución de un gobierno hacia el cristiano. Ya más adelante podemos ver, vamos a ver, ¿no es cierto?, que predicar el evangelio en las plazas, en las calles, ¿no es cierto?, como siempre se ha hecho, ¿ya? No, no vamos a tener la misma libertad, ¿ya? Pero sí yo les digo que el ataque más bien es ideológico. Sobre todo cuando también otra forma de matar al ser humano desde la más temprana edad es a través de la ideología de género hacia los niños, ¿ya? Todo este tipo de enseñanza, como la educación sexual integral, que gracias a Dios por el momento se rechazó en el Congreso, sí que se está resistiendo todavía, ¿ya? Se está resistiendo todavía, pero tarde o temprano, lamentablemente, la van a aprobar. ¿Usted quiere averiguar qué es lo que es esto, la educación sexual integral? Búsquelo, investíguelo, porque esto ya está pasando en España y en Argentina, ¿ya? Y cito esos dos países porque también son habla hispana, entonces ya podemos entenderlo más fácil. Claro, en países nórdicos como Europa ya hace años que se implementó esto, pero es más fácil conocer esa realidad en los países de habla hispana, ¿ya? Eh, bueno, entonces, ¿qué les quiero decir? De que el poder del Espíritu Santo está vigente más que nunca, ¿ya? Somos nosotros los que tenemos que estar dispuestos a que Dios nos use, ¿ya? No se crea esas teologías o como algunos cristianos, entre comillas, quieren interpretar la Biblia y que dicen que no, que nosotros nos hemos quedado atrás. Usted es muy fundamentalista, está juzgando a las personas y nosotros no debemos juzgar a las personas, te dicen ellos, algunos. ¿Mm? Porque ¿cómo podemos juzgar a las personas? Y la Biblia dice que no debemos juzgar. Claro, no debemos juzgar, pero hipócritamente, dice Cristo, ¿ya? Pero ¿cómo no vamos a omitir juicio? Entonces, ¿cómo nos están quitando el carácter y la personalidad y la autoridad para poder decir eso es malo con toda autoridad? ¿Ya? Entonces, tenemos que tener cuidado cuando les dicen no, que no podemos juzgar, eh, no podemos tratar así a la gente. Claro, obviamente uno no. Estas personas creen que cuando uno está jugando, uno está ofendiendo. A ese nivel comparan las cosas. ¿Ya? Y la gente que dice, oiga, pero no me juzga si usted no tiene derecho a juzgarme, lo que está diciendo, como siempre digo, los subtítulos, uno lee los subtítulos de estas personas que dicen, oiga, no me tienen que juzgar, en el fondo están diciendo en los subtítulos, no cuestionen mi pecado. ¿Mm? Entonces, eso es lo que pasa con este tipo de ideología y de teologías también.
¿ya? Porque la Biblia nos dice, nos llama a discernir lo que es bueno y lo que es malo, ¿ya? Y un líder, un pastor, ¿cómo va a poder corregir a sus ovejas si no es emitiendo juicio? ¿Ya? Es que, claro, se confunde y se trata el juzgar con ofender. Creen que le estás ofendiendo, ¿ya? Confunden las cosas en realidad. Entonces, volviendo a la palabra, el Espíritu Santo tiene todavía el poder y la autoridad para poder permitirte ganar almas, ¿ya? El primer discurso de Pedro, ya eso está en el capítulo 3. No, perdón, el capítulo 2. El primer discurso de Pedro fue cuando Pedro encara a todo el pueblo judío, el mismo pueblo judío que estuvo de acuerdo en matar a Jesús, encara a ese pueblo, les predica el evangelio, diciéndole que ustedes fueron los que crucificaron a Jesús, el mismo que ustedes juzgaron, el mismo que ustedes atacaron, ofendieron, insultaron, ¿ya? Y lo mandaron a crucificar, apoyaron la crucifixión de Cristo, es el mismo que se está manifestando ahora. Él resucitó y Él viene con poder a transformar las vidas de las personas. Entonces ahí es cuando ellos dicen, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Porque ahora somos culpables de juicio. Y ahí es donde Pedro les dice, Él viene a perdonar sus pecados. ¿Ya? Básicamente eso. Arrepiéntanse, porque eso es el Evangelio. El Evangelio predicar el Evangelio es un llamado al arrepentimiento, ¿ya? Predicar el Evangelio no es una oferta, ¿ya? No es una oferta de ofrecimiento de tú das esto y él te da esto. No es un pacto como le llaman otros entre comillas, predicadores. No, es un llamado al arrepentimiento, ¿ya? Porque culpables somos de juicio, ¿no es cierto? Culpables somos de juicio. Pero Jesús pagó por nosotros esa condena a través de la cruz. Entonces, démosle gracias a nuestro Dios, démosle gracias a nuestro Padre, ¿no es cierto? A Cristo, que nos amó desde el principio y con su misericordia entregó su vida por nosotros para que fuésemos salvos. ¿Qué mejor que eso, hermano? Entonces no nos queda otra que arrepentirnos, ¿ya? Porque culpables somos de juicio. ¿Quién no ha pecado? ¿Y quién todavía no sigue pecando? ¿No es cierto? Entonces vivamos una vida de arrepentimiento, hermano, diario, ¿ya? Todos los días pecamos, no debemos ser hipócritas, todos los días pecamos, todos los días debemos arrepentirnos, ¿ya? El llamado que Dios nos hace es poder vivir una vida de santidad, lejos del pecado, lejos de la maldad, hacer el bien, pensar el bien, meditar en la palabra, ¿ah? Esa es la vida que debemos vivir diariamente, en la intimidad sobre todo, ¿ya? Porque cuando todos te ven es fácil aparentar ser una buena persona, pero cuando nadie te ve es ahí donde está la verdadera batalla, porque Satanás viene cuando estamos a solas, nos tienta con pensamientos, con malas intenciones, ¿ya? Con nuestra mirada, ¿no es cierto? Ahí es donde Satanás viene y nos ataca y ahí es donde nosotros debemos pelear la buena batalla. ¿Bien? Eh, Luego de que Pedro predica el Evangelio y se convierten, ¿se acuerdan cuántas personas se convierten con ese sermón? 3.000 personas. Imagínense, 3.000 personas se convirtieron con el primer discurso de Pedro ya transformado en el hombre y en el líder de la primera iglesia. ¿Ve? Entonces, ahí vemos, y sabe, esto es lo más importante del poder del Espíritu Santo, como le decía en el comienzo. La mayor expresión del Espíritu Santo es cuando predicamos el Evangelio, ¿ya? ¿Quieres ser usado por el Espíritu Santo? ¿Ya? Algunos te van a decir, el bautismo del Espíritu Santo es cuando lo recibes como fuego y comienzas a saltar y a hablarles lenguas. Es el Espíritu Santo, hermano. Oh. Hermano, así no es el Espíritu Santo. ¿Ya? Al Espíritu Santo no le interesa manifestarse y darse a conocer en tu vida de esa manera.
se manifiesta en nosotros cuando nos arrepentimos de nuestros pecados ante Cristo, ¿ya? Sin el Espíritu Santo, la gente que va a la iglesia va solamente por un tema de remordimiento, ¿ya? No va por un tema de arrepentimiento, ¿ya? Va en un tema de tranquilizar sus conciencias, por una tradición religiosa, porque me invitaron, por aparentar ser una buena persona, por sentir de que debo pagar algo, sentir de que parece que no estoy bien, pero voy a tranquilizar mi conciencia. Tengo que estar a cuenta con Dios. Pero después con el tiempo siguen siendo los mismos hombres pecadores, ¿ya? El Espíritu Santo, la primera forma de expresarse en tu vida es que tú quieres arrepentirte y reconoces tus pecados, ¿ya? No es un arrepentimiento pero, ¿ya? Me arrepiento pero, no. Cuando es con pero, no es verdadero la conversión, ¿ya? Es sin peros, es sin cuestionamiento, ¿ya? Entonces, en estos tiempos, más que nunca debemos seguir predicando, porque a pesar del gran reseteo, a pesar del ataque ideológico contra el cristianismo, a pesar del ataque hacia la familia, y a pesar del ataque que hay hacia los niños, ya debemos seguir predicando el Evangelio porque es nuestro llamado, ¿no? Ya las cosas no van a cambiar por que estamos viviendo este gran reseteo. Ya se resetea el mundo, no se resetea el cristianismo. ¿Ya? Eh, por lo tanto, es importante, hermanos, que sigamos confiando y sigamos trabajando y predicando a las personas que han de ser salvas. ¿Eh? Entonces, como les dije en un comienzo, los últimos tiempos, el Evangelio se va a vivir como se vivió en los primeros tiempos del Evangelio. ¿Ya? O sea, por lo menos después del año 300, ¿no es cierto?, en Roma se comienza a validar el cristianismo. Se le da libertad de culto a los primeros cristianos, ¿ya? Y de ahí el cristianismo comenzó a tener un auge con mucha mayor fuerza por décadas, por siglos, por milenios, 2 milenios, o 1 milenio, no sé. Pero por muchos años, por milenios, ¿no es cierto?, 2000 años, comienza a verse una validación del cristianismo con todos sus altos y bajos, ¿no es cierto? Pero no habíamos gozado de tal libertad, ¿no es cierto?, de poder predicar el Evangelio hasta ahora, ¿ya? Entonces, los últimos tiempos vamos a sufrir una persecución como la sufrieron aquellos primeros cristianos, ¿ya? Así como comenzó, así va a terminar, antes de la venida de Cristo, para que veas, para que lo meditemos, ¿ya? Así como comenzó, va a terminar. ¿Cuántos, cuántos van a ser los verdaderos que van a resistir? ¿Cuántos van a ser los verdaderos que no van a negar a Cristo? ¿No es cierto? Aunque te estén amenazando, aunque tu vida corra peligro, aunque la vida de tu familia corra peligro, aunque tus hijos corran peligro, ¿no es cierto? ¿Cuánto estaremos dispuestos a resistir? Ahí el tema, ¿ya? Ahí es donde se va a ver la verdadera diferencia entre la cizaña y el trigo. ¿Mm? Ahí se va a ver la verdadera diferencia entre los que son de verdad, y los que son de la semilla de Cristo y los que son de la semilla de Satanás. Porque Satanás también sembró, dice la palabra, cuando habla Cristo, que vino el malo y también sembró la cizaña entre el pueblo, entre el trigo. ¿Ya? Entonces hay algunos que están entre nosotros que no son verdaderos. ¿Ya? Hablo de la iglesia en general, no de específicamente de nosotros, sino en general, en todo el mundo hay muchos que no son de Cristo, hay muchos que no son reales, ¿ya? Hay muchos que no son de la simiente que Yahweh puso en sus vidas, ¿ya? Muchos son anticristos, que ahora los vemos bien, pero el día de mañana, en unos años más, ¿cómo los vamos a ver? Eran de nosotros, pero estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, dice la palabra. ¿Ya? Así que hay que estar atentos. ¿Ve? Entonces, vemos que después Pedro hace milagros y Pedro se hace conocido.
Y bueno, los apóstoles se hacen conocidos por sus milagros. Curaron cojos, curaron ciegos, sanaron a los leprosos, hicieron muchos milagros, prodigios y señales. ¿Ya? ¿Para qué? Para testificar de que es el poder de Dios que está actuando sobre la vida de los apóstoles, para testificar a Cristo, no para hacer un show como a veces vemos en la iglesia lamentablemente, sino para testificar que este es el que había de venir, este es el verdadero Mesías, ¿ya? Que estamos predicando. Se testificó, se respaldó, ¿ya? Y Pedro y Juan en el capítulo 4 sufren el arresto. Leámoslo. Lo voy a invitar a leer el capítulo 4 del libro de Hechos. ¿Mm? Mientras tanto veo los que están conectados. Tenemos todavía a Evelyn, Álvaro, hermana Fabiola, Víctor, Josimar. Hay algunos que se desconectaron, parece. Había más delante. Ya, así que pónganme atención, espero que estén poniendo atención. Espero que estén con la Biblia en la mano también, para que esté atento a lo que estamos leyendo. Hechos capítulo 4. Pedro y Juan ante el concilio. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección entre los muertos. Y este texto es clave, ¿ya? Los saduceos era un grupo de personas religiosas judías, era una rama del judaísmo, ¿ya? Era una rama del judaísmo los saduceos. Eh, Eran diferentes a los fariseos, ¿ya? Que fueron los que también crucificaron a Cristo. Los fariseos, los saduceos se peleaban con los fariseos porque los saduceos no creían en lo espiritual y no creían en la vida después de la muerte, ¿ya? Ellos no creían que había resurrección y, claro, no creían que había un cielo nuevo, ¿no es cierto? Que, a diferencia de los fariseos, ¿en qué se basaban los judíos en general? De que había otra vida después de esta es con las interpretaciones del libro de Isaías, por ejemplo, ¿ya? Y con algunas interpretaciones de los salmos, creo, de David, ¿ya? ¿No es cierto? Que ahí también se habla de cielo nuevo, tierra nueva, ¿no es cierto? Pero en esa época no es que no tenían la verdad tan clara como nosotros, porque Cristo abrió todo ese velo, ¿ya? Los judíos algo estaban ya entendiendo. Por muchos años después de que se escribió, por ejemplo, el libro de Isaías, comenzaban ya a sospechar de que había algo más allá, ¿ya? Pero había un debate tenso ahí también, porque estaban los saduceos, como les nombro acá, y por eso odiaban el mensaje del Evangelio de Cristo, ¿ya? Porque ¿qué es lo que vino a dar a conocer también Cristo? La resurrección, ¿ya? La resurrección de los muertos, que nosotros fuésemos resucitados, ¿ya? Que había una vida después de esta vida. Eso es lo que daba a conocer el Evangelio de Cristo, y ese era digamos, lo que les chocaba a los saduceos. Por eso persiguieron a Pedro y Juan en este caso, ¿ya? Por eso aquí habla de los saduceos, ¿ya? Y que también se caracterizaban por ser personas digamos, de la alta sociedad. Era gente muy adinerada, ¿ya? Dice, resentidos de que le enseñasen al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección entre los muertos, y echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde, ya como quien te arresta el carabinero para mandarte al calabozo, ¿ya? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como 5.000, tremendo predicar el evangelio y 5.000 se convierten. Uno con suerte se trata de convertir a uno apenas, pero que tú prediques y 5.000 se convierten es tremendo. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas. Los escribas eran, bueno, los que hacían las copias del Nuevo Testamento, porque antiguamente no habían
¿cómo se llama esto? Imprentas, ¿ya? Y para los judíos, los escribas tenían, digamos que era un rol importante, ya no era cualquiera no podía ser escriba, ya cualquiera no podía ser escriba, tenía que tener conocimiento en hartas áreas, ya. Eh, ya de por sí tenía que aprenderse de tapa a tapa la Torá, ¿ya? Entonces no podía, no tenían que tener conocimiento en muchas áreas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniendo en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por, es, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Si ustedes se fijan bien, aquí Pedro fue al choque con ellos, ¿ya? Pedro sabía que lo estaban arrestando por la causa de Jesucristo. Él sabía que odiaban el nombre de Jesucristo, porque ellos mismos los crucificaron, ¿ya? Pero por un tema protocolar los interrogan. Entonces, como él sabía, y este da a conocer el carácter de Pedro también, ¿ya? Que siempre fue choro, siempre fue al choque, efusivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué mejor que un Pedro ya lleno del Espíritu Santo encare con mucha valentía a aquellos que crucificaron a Cristo, ¿ya? Entonces, vean ese perfil, ¿no es cierto? Esa personalidad en Pedro, ¿no es cierto? Ahora lleno del Espíritu Santo, con la capacidad de encararlo, ¿ya? Y sabía que al nombrar a Jesucristo de Nazaret, sabían que ellos iba a armar un lío, ¿ya? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Estoy leyendo el versículo 11. Lo cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Ya? ¿Qué palabra esa, no es cierto? Tremenda palabra. No hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Entonces, viendo con denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, de ahí viene la palabra vulgar, ¿ya? O sea, de bajo, ¿ya? De baja condición social, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Claro, habían visto sus rostros, ¿ya? Eran prácticamente conocidos. Y viendo al hombre que había sido sanado, imagínense, a pesar del milagro, a pesar del beneficio, como dice Pablo, o sea, Pedro, sobre ese hombre que fue sanado, aún así los persiguieron, ¿ya? Eh, ya. Y viendo al hombre que había sido sanado, versículo 14, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, porque claro, estaban atacando de pasadita, estaban atacando al pobre hombre que había sido sanado, ¿ya? Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y confesaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Estaban claros, la evidencia era clara. Fueron ellos los que, a través del poder del Espíritu Santo, quisieron una sanidad, y no podían negarlo porque ellos mismos lo vieron, y estaba todo el pueblo claro de que ellos estaban siendo usados. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles,
les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros ante Dios, antes que Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que en el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, ¿ya? Y después dice el versículo 23, los creyentes piden confianza y valor. Y puestos en libertad, vinieron los suyos y contaron todos los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, ahora sí, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensas cosas vanas, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Ya? El Salmo 2 están citando. ¿Ya? El Salmo 2. Y interesante ese salmo, ¿eh? Porque habla en contra de toda esta élite también, lo podemos aplicar también a estos tiempos, en contra de toda esta élite, aquellas personas que están por sobre todo lo que todos los gobernantes que nosotros conocemos, en contra de, está hablando en contra de todo este grupo de personas que maneja el mundo a su antojo y a su manera, ¿ya? Y eh, Dios, dice el Salmo, que se reirá de ellos y que luego los castigará. ¿Ve? Entonces ese Salmo, y como le dije en un comienzo, así como el Evangelio fue perseguido en un comienzo, así también va a terminar en los últimos tiempos antes de la venida de Cristo. Porque antes del juicio de Dios, antes del juicio de Cristo, sobre aquellos que hicieron el mal, sobre aquellos que habían de perderse, ¿ya? ¿No es cierto? Sobre aquellos que, claro, gobernaron este mundo y persiguieron a aquellos que creían en la fe de Jesucristo, Dios, eh, antes de todo eso, ¿no es cierto?, se tiene que manifestar el anticristo, ¿ya? Antes del juicio, la maldad tiene que llegar a un punto máximo, ¿ya? A un punto máximo para que después llegue el juicio. Saquemos molde, por ejemplo, con lo que pasó con Faraón y Moisés, ¿ya? ¿No es cierto? El rey de Egipto tenía que llegar a un punto en que digamos, de arrogancia y soberbia máxima para no dejar al pueblo liberarse del yugo de Egipto, ¿ya? Entonces, cuando llegó a un punto máximo es cuando vino su caída, ¿ya? Aquí tienen que pasar lo mismo. El hombre, el hombre que negó a Dios, el hombre que le hizo la guerra a Dios, ¿no es cierto? Y a Cristo, tiene que llegar a un punto máximo de maldad para que luego venga su caída. Antes de la caída viene la soberbia y la altivez, dice el proverbio. ¿Eh? Entonces, tenemos que padecer persecución, sí. La iglesia tiene que ser perseguida, sí. Nuestra fe tiene que ser atacada, sí, para que luego venga la segunda venida de Cristo. Amén. Luego, yo invito a que lean este libro, el libro de los Hechos, que es maravilloso, ¿ya? Luego ustedes van a ver cómo el Espíritu Santo también se manifiesta contra aquellos que intentan engañarlo. Ahí está la historia de Ananías y Zafira, ¿no es cierto? Que intentan engañar a Pedro porque ellos se comprometieron a ofrendar una cierta cantidad, pero luego cuando tenían ese dinero en sus manos dijeron, oye, mejor quedémonos con una parte, hagamos un recorte, ¿ya? Y mintamos, ya, porque ahí está el pecado, pues, mintieron. Dijeron una cosa, se comprometieron
a ofrendar una cosa y luego cuando tuvieron el dinero en sus manos, mintieron al Espíritu Santo y eh, fueron condenados. ¿Ya? Entonces vemos que no es para jugar esto. ¿Ya? Conocemos la verdad nosotros como hijos de Dios, la palabra nos revela la verdad. Ya conociendo la verdad ya no podemos jugar con esto, ¿ya? Porque mucho se le demanda a aquel que conoce más. Así que nosotros sabemos la verdad, sabemos lo que a Dios nos ordena, lo que nos manda, lo que es la santidad. Nosotros no podemos hacer y vivir como si no supiéramos nada, ¿ya? Y luego Pedro y Juan, siguiendo los siguientes capítulos, ya para ir terminando, Pedro y Juan son perseguidos, son encarcelados y son azotados, ¿ya? Porque ellos, como dijeron, es mejor quedar bien con Dios que con los hombres, con Yahweh que con los hombres. Entonces siguieron predicando el Evangelio porque sabían que no era la voluntad de Dios que ellos callaran, al contrario, la voluntad de Dios es que el Evangelio sea promovido. Imagínense, nosotros apenas recibimos cualquier intimidación de las autoridades y ahí quedamos, ¿ya? Aquí había una valentía tan grande y era tan grande lo que ellos habían conocido y oído que estaban dispuestos a dar la vida. Ellos son encarcelados, luego son liberados, luego nuevamente son encarcelados, son azotados y cuando son liberados después de haber recibido el azote, látigos, ¿no es cierto? Literalmente fueron latigados, siguieron predicando el Evangelio, gozosos. Y eso es la palabra que dice el libro de Hechos que ustedes van a leer después. Gozosos salieron después de haber sido castigados. Imagínense. O sea, qué valentía, qué pasión por predicar el Evangelio. ¿Amén? Así que vivimos tiempos complicados, vivimos tiempos, como ya les dije en un comienzo, el gran reseteo, el famoso gran reseteo, viene a viene con una ideología totalmente relativista, reduciendo al ser humano a nada, ¿ya? Ese ser humano que nosotros conocemos como creado a imagen y semejanza, como la corona de la creación, como algunos dicen, como la expresión máxima de la creación de Dios, va a ser reducido a nada. Y la familia atacada como nunca, ¿ya? Y el cristianismo atacado como nunca también, ¿ya? Ideológicamente va a ser eh, relativizado, cuestionado, atacado, perseguido, ¿ya? Así que en estos tiempos difíciles, hermanos, no nos desanimemos, sigamos predicando el Evangelio y que Cristo traiga a los que hayan de ser salvos, ¿no? ¿Ya? Y no dude que el Espíritu Santo se va a manifestar, porque el poder del Espíritu Santo va a seguir tal cual como lo fue en los primeros tiempos, ¿ya? Eso es, eh, esta es la prédica del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta o quiere añadir algo a lo que ya se habló. Dejo libre acción para que puedan hablar. Nadie. Bueno, entonces eso quiere decir que quedó todo claro. Entonces, ¿ya? Así Sí, que... Conradito, sí, Conrado, yo quiero hablar. Ya, pónganle. Sí, no, lo que pasa es que está dándole la oportunidad al pueblo, ¿por qué opinar al pueblo? Bien. Que el pueblo también tenga su voz. Sí, tiene derecho a expresarse. Claro, exacto. No, muy bien, excelente justamente lo que tú comentas. Es interesante justamente el... Víctor, Sí, se sí, te se me cortó. fue el audio, Ah, se me fue el audio, sí. perdón. Sí, que no tengo muy buena cobertura donde estoy. Pero bueno, Ya. más que nada el hecho de que hoy en día una de las cosas que hay que hacer, recalcar bastante, que es parte de lo que hablábamos la semana pasada, que aparte de cualquier labor que podamos desarrollar
hoy en día o los compromisos que podamos tener, sociales, personales, familiares, económicos, laborales, hay un compromiso que es mucho más grande, que tenemos en nuestra vida. Más que eso, es un llamado, es una prioridad más que cualquier otra cosa, que es la prioridad de alcanzar y ganar almas. ¿Qué tanta importancia tiene para Dios que nosotros ganemos almas? Ganemos y prediquemos su evangelio. La misma importancia que tuvo para Él el hecho de que Él haya dejado su reino, su trono, su poder, su gloria, su deidad para ser igual a nosotros, nacer como nacemos nosotros, vivir como vivimos nosotros, la única diferencia que fue sin pecado y morir por nosotros, por nuestros pecados. O sea, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante que prediquemos el Evangelio? Porque es parte del propósito de lo que Cristo vino a la tierra a hacer. Si para Él fue lo más importante al punto de dejar su gloria por dejar instaurado, y la predicación de un Evangelio, ¿qué más nosotros tenemos que tener claro en nuestra vida? Entonces, lo que tú comentas es importantísimo, tener en cuenta de que hoy en día estamos demasiado relajados. Como comentaba la semana pasada, pareciera... a su población. Desde las 8 de la mañana han abierto aquí en Moscú 70 puntos. ¿Se está escuchando algo de fondo, chicos? No sé quién será. Dice Eric. No sé por qué se está escuchando algo. Algo medio raro. Sí, lo voy a mutear. Eric, ¿por qué bloquea tu micrófono, Eric, por favor? No, no me escucha Eric, parece. O bloquearlo tú, Conrado, porfa. Sí, estoy en eso. Gracias. No puedo. ¿No puedes? No, seguramente él tiene la opción también para impedir de que yo lo bloquee. Yo lo silencio, perdón. Pero bueno, ya no se escucha nada, continúa nomás. Sí, ya no se escucha nada. Ya, bien, no, perfecto. El hecho de que pareciera que la pandemia inhabilitó a los evangelistas, a los predicadores, inhabilitó el poder de la palabra en la calle, en las plazas, en los buses, y pareciera que cobró sentido el bozal que nos pusieron a cada ser humano en toda la tierra, porque aparte de callarnos y bloquear nuestras expresiones de gestos para cuando vemos a alguien, parece que hasta bloqueó el mensaje de Cristo. Ya la gente no está predicando. Hay personas que lo hacen, sin lugar a dudas, pero ya son muy pocos los que están predicando el mensaje de Jesús por diferentes lugares. Así es que yo creo que el compromiso está ahí, como lo que hablaba el apóstol Pablo. Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos un compromiso, tenemos que desarrollar esa vitalidad, esa energía. Por algo se llama, la palabra que ocupa en el Nuevo Testamento también el Espíritu Santo es la palabra dinamita o dunamis, que significa poder, energía, fuego, fuerza, explosión. Y es parte de lo que en realidad el Espíritu Santo quiere desarrollar y quiere actuar en nuestras vidas. Vivimos tiempos complicados, vivimos tiempos en donde pareciera que hoy en día pensaba, bueno, analizo siempre y me coloco a pensar de que la religión o la política de Satanás o el sistema político de Satanás, que es cambiante cada cierta cultura, cada ciertos siglos, hoy en día el nuevo sistema político de Satanás para erradicar la moral, para erradicar los valores, para erradicar la familia, para erradicar la sexualidad de una forma lógica, de la forma que Dios creó, para una sexualidad distorsionada, donde Dios no existe, donde los valores de Dios, la espiritualidad no existe, es la política de Satanás, que hoy en día no hay mejor nombre para esa política demoníaca que el comunismo, que de hecho el comunismo es una política dada e inspirada por el mismo Lucifer, por el mismo Satanás, para poder hacer y provocar que las personas entren en un estado de rebeldía, porque es un revolucionario, pero no un revolucionario con una causa justa, sino con una causa injusta por valores totalmente distorsionados. Comentar un poco lo que está pasando en el mundo, el mismo tema de que todavía el tema de las elecciones norteamericanas no se ha llegado a un consenso. Hoy en día el caso Trump versus Biden
o Joe Biden, hoy en día no es Joe Biden, sino que se llama mucho rato Joe Frauden, por el hecho de que ha sido un fraude todo lo que ha hecho este tipo. Ya hay cientos y miles de argumentos, de testimonios juramentados, de evidencia que están hablando a favor del presidente Trump. No es que defendamos a Trump ni nada, pero queremos defender lo justo, queremos hablar de lo que es justo. Y vemos cómo el comunismo, apoyado a través de Venezuela, a través de Cuba y a través de China, ¿sabían ustedes que fueron los 3 países que financiaron la carrera de fraude, en este caso de Joe Biden en Estados Unidos, para que pudieran sabotear las elecciones, pudieran sabotearlas a través del sistema computacional que tienen, que se llama Dominion, que pudieron cambiar cientos de miles, y millones de votos que eran para Trump, los cambiaron para Joe Frauden. Así es que, por lo que se sabe, por lo que se está investigando, ya hay varios personajes que pertenecen a la política, que pertenecían al sistema político, al grupo político de Biden, se están dando vuelta a la camiseta y están apoyando a Trump, declarando que ellos fueron contratados para poder inventar votos falsos, votos de personas que ya habían fallecido, y eliminar votos, cambiar votos que eran para Trump, los cambiaron hacia Biden. Así que hay un tema de estas cosas interesante. ¿Por qué lo hablamos? Por el hecho de que es interesante hablar de estas cosas por el hecho de que si uno analiza la Biblia, el Israel moderno es Estados Unidos. Es el Israel moderno donde también podemos poner nuestros ojos en vista de todo lo que va a ocurrir en el mundo entero. Está sitiado en ese lugar, en Estados Unidos, de todo lo que va a acontecer. El anticristo ya está listo para aparecer, el hombre de pecado ya está en acción. Hay un montón de situaciones proféticas que están sucediendo al cumplirse parte de estas elecciones que están sucediendo en Estados Unidos. Yo creo que Trump va a seguir por una temporada más, que es el tiempo de gracia. Lo converso con mi esposa, que yo creo que el tiempo de gracia que Dios nos va a dar, que Yahweh nos va a dar a todos sus hijos para trabajar, juntar dinero y poder salir de las ciudades y a un lugar donde podamos ser autosustentables, como es nuestro proyecto del Fondo del Retorno del Rey, que no es un proyecto mágico, ni no es un proyecto utópico, porque no es de la noche a la mañana. Aquí hay que tener paciencia, trabajo, dedicación, porque no es de la noche a la mañana. Aquí hay que andar conforme al tiempo que Yahweh nos dé, no a nuestras propias decisiones y nuestros propios afanes desesperados de querer decir, tenemos que irnos. No, hay que ir al tiempo de Yahweh, porque si no tenemos nada concreto económicamente, no podemos estar navegando o caminando sobre arenas movedizas. Entonces, es importante de que vayamos avanzando conforme los tiempos proféticos. La Biblia nos dice, miremos los cielos, van a haber señales, miremos los tiempos, en los tiempos actuales, cada día trae su propio afán y su propia respuesta a nuestras preocupaciones. Cada día trae su propia respuesta en base a los acontecimientos escatológicos, de eventos de fin de los tiempos. Somos la última generación, hermano. Somos la última generación que va a pisar esta tierra. Somos la última generación. Ya Cristo viene pronto. Estamos todos ansiosos por ello. Queremos predicar el evangelio. Y hay un tema genial en esto. Hay un tema que, bueno, me encantaría poder desarrollar una vigilia donde podamos desarrollar temas escatológicos, que ya llevo muchos años preparando varios temas que me encantaría poderlos comentar, porque a veces no lo hablo porque son temas demasiado complejos, porque son más que nada en un área teológica, pero ustedes tienen la capacidad, pero para darle un sermón de domingo no es lo ideal. La idea es tener un tema, un día donde nos juntemos por horas a estudiar la palabra como lo hacíamos antes, y es necesario que lo volvamos a hacer, porque si nos podemos juntar para un cumpleaños, para un aniversario, para una fiesta, mayormente podemos hacer el esfuerzo de juntarnos para un día de culto, de vigilia. Así que, más que nada, hermano, estar atento, orar, en especial por el presidente electo, por el momento el presidente Donald Trump,
orar para que sea nueva. Mira, viendo el escenario escatológico, para los que no saben de escatología no van a entender y van a pensar que uno está hablando de política. Pero en realidad sí, pues estoy hablando de política, y para los que nunca han estudiado un poco de escatología, un poco de profecía de fin de los tiempos, no van a entender por qué Trump es tan odiado por los comunistas, tan odiado por el Estado profundo, tan odiado por la élite Illuminati, por los masones. No van a entenderlo, porque aquí hay un propósito divino de parte de Yahweh. Así que yo les pido que estén orando, así como oran por los demás, por su enemigo, oren por un no enemigo, por una persona que es aliado a la moral, a los valores, que es aliado a la vida, en contra del aborto, en contra del homosexualismo, en contra de la infidelidad, en contra del pecado, que es el tiempo que Dios está dando a través de un presidente que no tiene nada que ver con nuestro país, pero sí influencia mucho nuestro país económicamente, y de que sí también en lo que ocurra allá va a influenciar mucho, no nuestro país, sino que el mundo entero espiritualmente. Así es que le invito a orar, hermanos, porque independiente que se hayan tomado decisiones de la prueba en nuestro país, haya ganado, aquí hay un tiempo que Yahweh nos está dando a nosotros para trabajar, juntar dinero y cumplir los proyectos y propósitos que todos tenemos, en el cual ninguno está excluido de ello. Así que eso, Conrado, fortalecer un poco lo que comentas, no con mucha profundidad porque ya son las 11 de la noche, pero sí me gustaría orar por las personas que están conectados y orar también por las personas que este mes han entregado su diezmo, que no son muchos. Ya no es como antes, pareciera que los tiempos de crisis han provocado que las personas sean más infieles con Dios que en los momentos cuando no hay crisis, sabiendo que en los momentos de crisis es donde hay que ser más fiel para que Él más bendiga. Y yo creo que Yahweh ha sido claro, ha sido transparente, porque jamás en tu vida habías tenido tanta prosperidad en tu casa, en tu vida, que ahora, y ni siquiera ofrendan, ni siquiera hay una primicia, ni siquiera te alejaste aún de los diezmos. Y eso se lo tengo que decir, mis hermanos, no es por buscar el recurso económico de ustedes, es por buscar su seguridad económica en quien están poniendo su confianza. Así que quiero bendecir a personas como el Alvarito, un joven que gana un sueldo quizás ni la cuarta parte de lo que ganan ustedes, pero él es fiel todos los meses a entregar lo que a Yahweh le pertenece. Y me da gusto eso porque es un joven nada más. Quiero orar por Linda también. Linda, que es una joven que lleva meses con nosotros, y ella hace muchos meses, siendo tan pequeña en la fe, ahora no está conectada porque me avisaba de que se iba al campo a acampar, a descansar unos días. Y me da gusto ver como una joven con un par de meses ya tiene el compromiso económico de decir, de haber entendido tan simplemente, aunque es poco lo que le queda a fin de mes, decir, esto le pertenece a mi Padre, a Yahweh, a Dios. Y eso es genial. Y bendecir también la fidelidad y y la solidez de Francisco. Así que bendecir a cada uno de ellos por el momento, que son personas que no ponen excusas y no ponen condiciones a Dios por decir, hoy gané menos, hoy gané más, tuve que pagar más en replay, primero fue París, fue el banco, la cuenta. Ponen a Dios, a Yahweh, primero en toda su vida. Eso es ponerlo primero, eso es ponerlo primero, porque podemos hablar mucho de Dios, pero si no lo ponemos primero en toda la área de nuestra vida, no lo hemos puesto primero en nuestra vida. Porque está bien que hablemos siempre de Él, pero con los hechos son en donde nosotros dejamos claro en qué posición o en qué puesto lo hemos dejado a Él, en qué escalón de nuestra vida hemos puesto Yahweh. Así es que quiero bendecir a estos tres hermanos por su fidelidad económica de este mes, no del mes pasado, porque ustedes saben que siempre estamos orando por todos los que diezman, sea mucho, sea poco, lo importante es tener esa fidelidad o ese acto de gratitud con nuestro Salvador. Padre, yo te doy gracias a través del hermoso y glorioso nombre de Yeshua HaMashiach por esta oportunidad tan hermosa de escuchar tu palabra, tan genial de aprender de ti, de conocer de ti, de llenar nuestro espíritu, de poder aumentar la fe en nuestra vida, porque tu palabra lo dice, escuchando, leyendo tu palabra aumentamos nuestra fe. Yo te pido, Padre, que tú puedas inundar la vida de mis hermanos con esa fe, motívales a leer tu palabra, motívales a la oración, motívales a una relación
plena contigo, que conozcan la función del Espíritu Santo en sus vidas, que tu Espíritu Santo pueda navegar, pueda tocarles, pueda usarles, Padre, que no se sientan cristianos cómodos, sino que empiecen a incomodarse, tengan una picazón en su cuerpo, Padre, para que empiecen a tener una desesperación por tener que proclamar tu palabra, hablar de tu palabra, orar por la gente, orar por los enemigos, por las personas que incluso dañan sus vidas. Yo te pido, Padre, que tú fortalezcas a cada uno de mis hermanos, y quiero orar en especial por los que han entregado su diezmo, por su vida económica. Quiero orar por Alvarito. Bendigo a Alvarito en esta hora en el nombre de Yeshua HaMashiach, declarando su vida bendecida, sus proyectos, sus metas, su anhelo, su vida emocional, profesional, sea bendecida. Tú sabes que un joven que se ha preparado, estudió comunicación, audiovisual, yo te pido, Padre, que tú le prepares con respecto a lo que él ha estudiado. Tiene sus herramientas, se ha comprado sus máquinas, sus cámaras, sus focos, tantas cosas que ha invertido una alta suma de dinero para ser un joven que gana tan poquita plata. Yo te pido, Padre, que tú lo bendigas. Úsale, usa su vida, Padre, bendícele, limpia su mente, que Satanás no tenga nada de qué acusarle, Padre. Bendice su mente, su corazón, purifícalo cada día, que camine en santidad, que camine en tu justicia y en la verdad de tu palabra. Así también bendigo a Linda, que está a la distancia, Padre, que está descansando, a que pueda renovar fuerzas, que pueda sentirse cada día más fortalecida, que su vida económica crezca, se desarrolle cada día más. Gracias por el trabajo que, como contaba una vez, pareciera que tenía que durar tan poquito, pero le ha durado bastante más porque eres tú el que la tiene trabajando, Padre. Yo la bendigo en el nombre de Yeshua. Declaro sobre ella toda clase de bendición espiritual, Padre. Sus dones, sus talentos sean activados. Su hijo, Fernandito, sea bendecido, sea alcanzado por tu gracia y que sus vidas sean bendecidas, su hermana sea bendecida, sus padres sean bendecidos a través de la fidelidad económica de tu hija. Gracias, Padre. Gracias, Yahweh, por lo que tú has puesto en ella, que cada día ella crezca con amor y fidelidad. También oro por Francisco, por la fidelidad de todos los meses, un hombre, un varón tuyo, porque tú lo has puesto en nuestra congregación, que es un maestro de tu palabra, que enseña tu palabra, que guía a jóvenes también con tu palabra. Bendícele, fortalécele, cuídale, protégele, que cada día este hombre tenga un testimonio intachable, Padre, intachable delante de los demás, que cada día él crezca en conocimiento, en sabiduría, en integridad, que cada día tú le ilumines con la luz de la sabiduría y de tu palabra para que este joven cada día, Padre, pueda proyectar grandes conocimientos, cautive vidas, Padre, con tu palabra, transforme almas. Muchas gracias por ellos, Padre. Y a la vez también quiero orar por mis hermanos que están conectados. Perdón. Quiero orar por Evelyn allá en Coronel, la bendigo, Padre, bendigo a través de ella a Luis, bendigo a la Noé, bendíceles como matrimonio, como familia, que cada día ellos puedan alcanzar tu gloria, tu poder, tu bendición, Padre. Que no les falte el alimento, que cada día ellos puedan ser suplidos todas sus necesidades conforme a tu riqueza en gloria en Cristo Jesús, dice tu palabra. Quiero bendecir también, Padre, esta hora a la distancia a Yosimar, que está en su casita, bendecirle a ella, Padre, que cada día esta joven que está a la distancia, que extraña, que ama, incluso ha llorado muchas veces por la soledad que sienta a estar lejos de su madre. Yo la bendigo en esta hora, que tú, Espíritu Santo, la puedas consolar, la puedas fortalecer, la puedas cada día dar fuerzas para poder seguir trabajando, subsistiendo en un país que no es su tierra quizás, pero que sí la ha adoptado como su hija, Padre. Yo te pido, Padre, que tú la bendigas, la consuele, le des fortaleza y así también a la distancia bendigas a su madre, bendigas a su papá, bendigas a su hermana, bendigas a su sobrina, que cada día ella sea bendecida, que su familia se encuentre bien, que en algún momento se cumpla el anhelado sueño de que sus padres puedan viajar a Chile y estar con ellos todos reunidos. Bendigo la vida, Yosimar, te bendigo en esta hora en el nombre de Yeshua HaMashiach. La bendigo, Padre, la fortalezco, que cada día esta niña también sea una proclamadora de tu palabra. Bendigo a mi hermana Fabiola, que está también en sintonía. La bendecimos en esta hora, que tu Espíritu Santo, Padre, la fortalezca, que bendiga su vida, que bendiga su corazón, quítale las preocupaciones, quítale los miedos, quítale los temores que ella tiene, Padre. Solamente decirle que cada una de sus oraciones, que cada una de sus peticiones, incluso con llanto, con lágrimas, están muy delante de su presencia, Padre.
y que en algún momento usted va a hacer la obra, va a hacer el cambio de lo que ella está pidiendo sobre su familia, Padre. Yo la bendigo en esta hora, yo bendigo su vida, bendigo su corazón, bendigo la insistencia, la perseverancia que ha tenido en sus oraciones hacia sus hijos, Padre. Gracias, Padre, porque no me cabe duda que tú responderás cada una de sus peticiones sobre sus hijos, sobre su esposo, sobre su hogar. En el nombre de Cristo la bendigo, bendice la obra de sus manos a través de su esposo, bendice también a la Marita, Padre, bendice a Joaquín, bendice a Nicolás, unifícales como familia en el nombre de Cristo. Bendice a mi esposa que ha tenido una semana pero complicadísima, Padre, con mucho agotamiento, ya tres noches seguidas cuidando a sus papás, sin dormir, sin poder descansar bien. Bendícela que ahora por lo menos 10 de la noche tengo una noche, un turno, hasta el día de mañana, hasta las 10 de la noche, no tan agotador, que por lo menos pueda descansar algo, pueda dormir algo, Padre, porque ya son demasiadas noches en donde no ha dormido nada. Y hoy ya le tiene que estar vigilando a su papá hasta mañana lunes, hasta las 10 de la noche. La bendigo, Padre, y la fortalezco en esta hora, declarando sobre ella fuerza, como dice tu palabra, como un animal, como las fuerzas del búfalo, un animal fuerte y poderoso. Tú renuevas la unción como unción de águila, fresca, que se puede renovar después del agotamiento, del cansancio, puede volver a renacer, Padre. La bendigo y la fortalezco. En el nombre de Cristo, bendigo a nuestra familia, a nuestro hogar, bendigo a Eric, a Natalie, que están con nosotros, que llegaron hace poco, bendigo sus vidas, sus proyectos, el trabajo de Eric, el trabajo de Natalie, sean bendecidos, Padre. En el nombre de Cristo oro por Conrado, por su vida, por su buena voluntad, porque hace unos días atrás lo hicimos levantarse muy temprano, Padre, a las 4 de la mañana para que llegara a poder ayudarnos. Eso es genial, porque el proverbio secular dice, más vale tener amigos que dinero, y concuerda mucho con tu palabra, Yo agradezco por amigos como Conrado. Lo bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, sea bendecido, que alcance los proyectos, los propósitos con el cual tú le has llamado. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, mis hermanos, sean bendecidos. Les dejo el micrófono abierto por si quieren comentar alguna cosita o despedirnos. Amén. ¿Estaríamos entonces? Oye, Conrado, pareciera que todos pusieron la pantalla hoy día nomás. Sí. Porque no hay nadie, pusieron la pura foto, sí. Y se fueron a dormir. Nadie, estamos nosotros dos nomás. No, claro. Igual es pagón. Gracias por la oración, gracias por la bendición. Estaba pegado a mi celo, no le podía sacar el micrófono. Pero gracias, estamos esperando esa oración, esa respuesta de parte de Dios. Bien, qué bueno. Bien. Ya por manos, Alvarito, despierta, tenés que trabajar, cabeza dura. No te quedéis dormido si estáis de guardia. Estoy trabajando. Estáis trabajando sentado. Al frente del computador. Frente al computador. Bien. Evelyn, bendiciones para ti. Que tuvieron poco bien hoy día. Sí, tuvieron poca asistencia. Sí, además tuve que comenzar tarde porque nadie se ha conectado. Mira, los hermanos paganos. Así que con 3 personas comencé. Después 4 y ahí se sumaron después. Más tarde. La Yosimar ya está durmiendo ya, pues si pone esa foto ahí para hacer creer que está escuchando atentamente. Yo dormí, claro. Ya, hermanos, muchas bendiciones. Ya, nos estamos viendo. Nos estamos viendo este día jueves. Que Yahweh les bendiga. Bendiciones. Chao. Gracias por todo. ¿Está grabándose esto por si acaso? Sí, ¿está grabándose? Cuando lo subas. Sí. Cuando lo subas. ¿Ya? Se va a ir subiendo. Y bueno, la única forma en que lo puedan ver es que yo les mande el link nomás. ¿Ya? Déjalo en el retorno al rey nomás. Sí. Ahí va a estar. ¿Ya? Ahí yo creo que mañana en la tarde va a estar subido. Sí, porque Linda ya estaba preguntando si va a estar esto en la red mañana. Sí, por supuesto. Bien. Ya pues, claro. Eso. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao.